Muy bien. Un hermano me decía, bueno, yo creo que el mensaje de hoy es de risa. Digo, no, no es de risa. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿saben algo? El Señor que nos ama maravillosamente, de una manera incondicional, que nos ha ofrecido este año como año de la abundancia, ha hecho de hace como un poco más de un mes, como una serie natural de los temas que se han tratado. Miren cómo nos ama el Señor. Son temas que están relacionados con los frutos del Espíritu, con los dones del Espíritu, con la palabra. Nos ha dado palabra por un tubo, Eri. Nos ha dado palabra, amén. Y asimismo, nos hablaba el domingo pasado de que el Señor Jesucristo debe ser nuestro oxígeno, amén. Y cuando vino el pastor Eduardo Rojas, nos hablaba de que nosotros tenemos que madurar para ser herederos, ¿verdad? Los niños no heredan, o sea, tienen que ser adultos para heredar, para hacer, sí heredan los niños, pero el adulto es el que toma el derecho, ¿verdad? De legal. Y así tenemos que hacernos maduros realmente en el Señor para nosotros poder heredar y disfrutar de sus bendiciones. Amén. Y vamos a volver a hablar en esta mañana de la palabra otra vez. Amén. Gloria a Dios. Pero siempre la palabra nos da algo nuevo. Y a manera de introducción, quiero compartir con ustedes una frase de Margaret Thatcher. Los que estaban aquí en la iglesia por ahí por los 89, 88, recuerdan que el pastor, que es hoy pastor, Leito de Enma, me decía la Thatcher. Yo no sé por qué, ¿verdad, Eri? Pero Margaret Thatcher fue la primer mujer ministro del Reino Unido. Y esta expresión, ella falleció ya, fue ministro del Reino Unido por aproximadamente 3 periodos, lo cual es mucho, siendo la primera. Y esta expresión, esta frase de ella dice así, la dijo el 4 de marzo del 2012. Nos convertimos en lo que pensamos. Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán acciones. Cuida tus acciones porque se volverán hábitos. Cuida tus hábitos porque se formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque se convertirá en tu destino. Ya ves, nos convertimos en lo que pensamos. Y yo le agrego a esto que nosotros pensamos sobre aquello que escuchamos. Nosotros pensamos por lo que escuchamos. Lo que escuchamos es lo que conocemos. De lo que nunca hemos oído, vamos a pensar. Entonces, nosotros pensamos acerca de lo que escuchamos. Amén. Y como decía ese pastor, Eduardo Rojas, cuando tomamos los alimentos, nosotros nos hacemos uno con los alimentos y los alimentos se hacen uno con nosotros. Amén. Los masticamos los alimentos, los tragamos, los digerimos y son absorbidos en nuestro cuerpo. Las vitaminas y nutrientes de los alimentos son absorbidos en nuestro cuerpo y los desperdicios son desechados. Cuando esos desperdicios no son desechados, pasa un revolú en el cuerpo de nosotros, que eso no tiene madre, y nos enfermamos de muchísimas cosas. Pero también, cuando hay alimentos dañinos, ellos nos caen generalmente muy mal. A veces no nos caen mal en el momento, sino que van haciendo daño paulatinamente. Paulatinamente ingerimos esos alimentos dañinos, nos van haciendo daño paulatinamente
Y muchas veces cuando venimos a descubrir el daño, o ya es muy tarde, o no se puede hacer nada. O para hacer, tiene que ser a través de un milagro. ¿Qué cosa, De forma similar ocurre con lo que nosotros escuchamos. Hemos estado escuchando varias veces sobre desaprender y aprender. No hay algo que dé más trabajo al ser humano que desaprender y volver a aprender. Y poníamos un ejemplo en alguna ocasión acerca de canciones cuando las aprendemos de manera incorrecta, la cantamos, la tarareamos. Cuando sabemos cómo es, a veces seguimos cantándola mal. Porque así fue que la aprendimos, amén. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. Y eso el Señor nos invita, nos ha estado invitando y nos invita una vez más en esta mañana. Porque lo que escuchamos tiene efecto en la mente, en nuestro cuerpo y en el espíritu. La palabra que decimos y la palabra que escuchamos. O pensemos en los niños que tienen ciertas frustraciones o ciertos complejos de inferioridad por lo que escucharon de sus padres. Entonces, lo que nosotros escuchamos tiene un efecto de vida en nosotros. Amén. Porque la palabra crea y la palabra destruye. Entonces, es muy importante que nosotros nos mantengamos constantemente al sonido de la palabra buena, de la palabra de Dios. Me acompañan, por favor, en Lucas 4:4. Y el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 4, dice así. Jesús, en la versión Reina Valera estoy leyendo, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse. El versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Hermanos, al leer esta porción temblamos. ¿Saben por qué? Porque así es como Satanás engaña hoy. No solamente a Jesús en ese momento. ¿Quién le dio a Satanás toda la potestad? ¿Quién se la dio? Nadie. Él está inventando, él está engañando. Dice, y te muestro en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Quién era él para decirle a Jesús, te muestro todos los reinos de la tierra? Y a ti te daré toda esta potestad. Hoy él es Dios. ¿Quién le dijo a él que él podía mostrar todos los reinos de la tierra, que él lo conocía? ¿Quién se lo dijo? Un freco. Porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Y a quien, oigan peor, y a quien quiero la doy. O sea, él está dando algo que no le pertenece, algo que no es de él. Y si te la doy, si tú postrado me adorares. Amados, esa es una forma intimidante. Eso es intimidación. Eso es mentira, como todos nosotros sabemos.
Eso es falacia, eso es falsedad, eso es un cuento. Eso es un cuento de camino. Es una falsificación porque Él no es el propietario de todos los reinos. Ahora bien, ¿qué le dice Jesús en el versículo 8? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Creemos, hermanos, que el Señor Jesús les respondió esto porque una paloma mensajera se lo susurró al oído. No, el viento se lo dijo. ¿Por qué el Señor Jesús sabía todo esto? Porque Él conocía la palabra. Y por cuanto conocía la palabra, conocía sus derechos y pudo discernir toda esta mentira. Si Él no hubiese, Satanás le está ofreciendo todos los reinos de la tierra. Y así nos lo ofrece hoy a nosotros. De diferentes maneras. De diferentes maneras nos lo ofrece hoy todos los reinos de la tierra. Y por eso nosotros tenemos que escudriñar, mantenernos constantes al sonido de la palabra de Dios. Para nosotros estar firmes, para no dejarnos engañar, para que Satanás no se salga con la de él. Yo le di un poco de seguimiento. No sé cuántos han escuchado eso que ocurrió, pero recordando a nuestra pastora Miriam, sabia mujer, maestra espiritual de nosotros, la mayoría, que ella decía que ella lo escudriñaba todo. Ella lo leía todo para ella saber, ¿verdad?, por dónde daba el mundo y la cosa. Y yo le di un poco de seguimiento a Bruce Jenner, que fue aquel ganador de las Olimpiadas, que también era parte del programa de Keeping Up with the Kardashians. Él se había casado con la madre de las Kardashians, tuvieron una familia de muchísimos hijos, eran la familia de ella, los tuyos, los míos, los nuestros, los de vosotros y ustedes. Era una cantidad de hijos. Pero a Bruce Jenner este año le cogió. Ellos se separaron, la esposa y él le cogió con él hacerse transgénero. Como después de tener 10 muchachos, yo le doy seguimiento, él se hace las cirugías y se cambia el nombre. Él se llama ahora Caitlyn Jenner. E incluso legalmente, todo lo que se va a referir a él, aún del pasado, hay que llamarlo Caitlyn Jenner. Pero fíjense, no solamente ahí está lo extraño, ni lo feo, ni lo horrible. Él hizo una serie de televisión porque él es un actor, ¿verdad? Le gusta el dinero y todo eso, gana muchísimo dinero. Dentro de las cosas que a mí más me sorprendieron de él, es que decía que él no ha tenido relaciones con hombres nunca. O sea, él no es homosexual. Él se convierte en mujer físicamente y anda con vestido y todo, y todo un evento, pero él dice que nunca ha estado con un hombre. O sea, miren la confusión en que anda el mundo hoy. O sea, ya no es que un homosexual se hace transgénero, sino que uno que no lo es se hace mujer. Y en sus trailers él dice, I am the new normal. Yo soy la nueva regla normal. ¿Verdad? Así como ustedes tienen la cara, o sea, como, ¿y qué es esto? ¿What? Amados,
El que no conozca de esto, no solo lo va a ver como el new normal, se va a poner como el new normal. Porque eso es muy fuerte. O sea, es muy fácil tú hacerte cirugías y convertirte, y que no, tú no eres, o sea, yo no sé cómo eso se llama, yo no sé cómo, no entiendo. Para nosotros no caer en eso y nosotros no darle cabida en nuestras vidas, nosotros tenemos que comernos esta palabra. La buena y bendita palabra de Dios. La palabra que tiene el poder creativo. Génesis 1:3. Y dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y la llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. La palabra que crea. La palabra que a las cosas le da nombre. El nombre real, el nombre verdadero, el que tú tienes, hijo mío, eres tú, dice Dios. Esa palabra creadora que transforma. Y Dios le pone nombre. En Dios no hay confusión. En Dios tú no vas a ver eso que acabamos de mencionar, que no vale la pena repetir. Pero de nuevo, para no caer en eso, para tener el discernimiento correcto, tenemos que estar al sonido de la palabra. Amados, el sonido incluso está siendo usado en medicina. La ecografía es uno de los procedimientos más populares vinculados al ultrasonido. El sonido y son dirigidos esos sonidos hacia un cuerpo que permite formar una imagen que se utiliza con fines de diagnóstico. Esos son los ultrasonidos, las sonografías. El sonido hace todo eso. A través del uso de ondas de ultrasonido, la ecografía abdominal permite observar los órganos y las estructuras del abdomen. Incluso realizar biopsias. Miren el poder del sonido. Amados, si nuestro Señor Jesús no hubiese conocido la palabra y junto con ella la promesa de la resurrección, ¿cómo hubiese sido su camino en el Calvario? No fue fácil. Si nosotros vemos en Mateo 27, 26 en adelante, del 27, 26 en adelante, nos indica que Jesús fue malherido, que los soldados se burlaron de él. Nos indica que le pusieron una corona de espinas en la cabeza para simular que era un rey. Nos indica que todos se reían y lo escupían durante todo el trayecto. Amados, si él no hubiese conocido la palabra y la promesa de resurrección que tenía, ¿cómo hubiese sido esto? Fue duro, fue difícil. Pero solamente podía soportarlo por el conocimiento de la promesa que tenía en el Señor. Por el conocimiento de la promesa de la resurrección. El ejemplo de Pablo, Saulo de Tarso. El historiador Philip Chad dice que la conversión de Pablo, oigan bien, ha sido el incidente más fructífero en la historia de la iglesia cristiana,
Pablo es considerado uno de los líderes de la iglesia más influenciales. Esto es después del Pentecostés. Ahora, ¿quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, así era como se conocía antes de su conversión, y era un enemigo ferviente del cristianismo. Ferviente. Él era de la ciudad de Tarsos y tenía su familia la ciudadanía romana. Es importante que sepamos, la mayoría lo sabemos, pero lo recordamos y a los que no lo sabemos lo informamos, que él tuvo acceso a una muy buena educación y él tenía mucha facilidad para viajar. Pero también Saulo pertenecía a los fariseos, que era un grupo judío conocido por sus, oigan bien, conocido por sus estudios sobre las leyes y tradiciones judías. Palabras relacionadas a lo que estamos hablando hoy, estudios. Eran conocidos por sus estudios. Y Saulo de Tarso, después de la resurrección, el odio contra los seguidores de Jesús aumentó. Y ese odio se encarnó en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso salió detrás de los cristianos a acabar con ellos. Ahora, ¿qué ocurre en Hechos 8 del 1 al 3? Y dice en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de los cristianos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ahí fue cuando Esteban murió. Y dice aquí, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Señores, casa por casa y los arrastraba. Era una persecución muy fuerte. Él conocía y tenía el poder detrás de él. Sigue, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Y qué dice Hechos 9:1? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Sigue, por favor. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Era un azote. Cuando no lo hacía con sus manos, él buscaba la forma de estar envuelto y asegurándose de que ocurrieran, que lo apresaran. Pero dice Hechos 9:3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el versículo 5 dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira la maravilla aquí. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué Saulo de Tarso puede reconocer quién es Jesús? Porque él conocía la palabra. Y en ese momento, combinada con la presencia del Espíritu Santo, viene a transformarlo. Si Saulo de Tarso no hubiese conocido la palabra, ¿puede reconocer quién es Jesús? Entonces vemos
ese vuelco de 180 grados. Y de Pablo, ahora, después de su conversión, saben que aproximadamente el 50% del Nuevo Testamento son cartas de Pablo. Y son cartas de Pablo porque acabamos de decir que era un estudioso de la ley. Entonces, esa información que él tenía para hacer daño, una vez conoce al Señor Jesucristo, es volcada a 180 grados para convertirse en el hombre de mayor influencia después de Jesucristo. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Las cartas paulinas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Y seguimos por ahí para abajo. Y cada una de ellas hablando del comportamiento del cristiano en Corintios completo. Del comportamiento del cristiano. Y el comportamiento del cristiano, ¿qué son? Los frutos del Espíritu. Lo acabamos de decir esta mañana y tenemos todo un mes hablando de esto. Entonces, mira quién es que más habla de esos frutos, de ese comportamiento del cristiano. Por la combinación extraordinaria del conocimiento de la palabra y la presencia del Espíritu Santo. Dando vida. Dando vida. Por muy breve que sea nuestro tiempo, amados, animémonos a estar al sonido de la palabra. Porque la palabra nos da beneficios estudiarla por donde quiera. Leerla, dedicarle tiempo, escudriñarla. Solo nos da beneficios. Estos son tiempos muy difíciles. Las redes sociales nos abruman, nos llenan. De una manera incontrolable casi están. Apartemos tiempo para leer la palabra. Dentro de los beneficios de estudiar la palabra, vamos a mencionar algunos. Está que aviva y fortalece la fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Si no la leemos, ¿dónde va a estar nuestra fe? ¿Va a aumentar? Dice la Biblia que nuestra fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que nuestra fe aumente, tenemos que estar al sonido de la palabra. Hablamos ya que de los frutos del Espíritu, si no conocemos la palabra, muy difícil que usted lo conozca, cuáles son los frutos del Espíritu y los pueda exhibir. Todos nosotros luchamos con un espíritu, con dar más de un fruto del Espíritu que con otro, pero todos luchamos. Solamente a través del conocimiento de la palabra y su estudio, nosotros podemos seguir reforzando en lo que estamos bien y arreglando en lo que estamos menos bien. La palabra de Dios nos da esperanza. Romanos 15:4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra confianza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La consolación de las Escrituras y la paciencia para que tengamos esperanza, amados. La palabra de Dios nos conduce a la libertad. La palabra de Dios es fuente de sabiduría. Nos da advertencias muy importantes. El libro de Proverbios está lleno de advertencias y de cómo comportarnos. El libro de Proverbios es el mejor psicólogo de saber cómo actuar en cada momento para que salgamos airosos y bien. Y glorificando el nombre del Señor en todo tiempo.
La palabra de Dios nos capacita para vencer al diablo. Es la única que nos capacita. Usted puede orar, usted puede ayunar mucho, pero si usted no conoce la palabra, usted no va a saber discernir ni por dónde viene ese Señor. El conocer la palabra nos permite ver por dónde viene para nosotros mantenernos firmes, y dice la Biblia que Él huye de nosotros. La palabra de Dios es fuente de gozo grande y duradero. Gozo grande y duradero. Dice el Salmo 119, 97. Oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La palabra de Dios en el Salmo 119, 103 habla de las bendiciones de Dios. En el Salmo 119, versículo 127, habla de la prosperidad que viene de Jehová. Y por último, la palabra de Dios nos da en el Salmo 119, 162, regocijo. Regocijo en su palabra. No hay desperdicios en estudiar la palabra. No tenemos pérdida en estudiarla y en leerla. Más bien es una vitamina diaria que nos hace inmunes a los ataques de Satanás, porque nos prepara para vencerlos. Algunos tenemos que vernos en el espejo y sabemos que cada día es una nueva oportunidad de acercarnos más a Dios. Este es un excelente día para arrepentirnos de no haberla estudiado, de no haberle hecho caso como Él nos manda, y que a partir de hoy retomemos o comencemos una nueva vida integrando la palabra que nos da vida y que es espíritu. Amén.